Pues buenas tardes a todos. Antes que nada, ¿me acerco el micrófono? ¿Ahora se me oye mejor? Muy bien. Bueno, pues antes que nada, quiero darle las gracias a Carmen y el resto de organizadores por organizar esto tan maravilloso en una ciudad preciosa. Y la verdad es que no tengo mucha oportunidad de hablar con pacientes. Siempre estoy en el laboratorio y me encanta estar aquí porque me ha brindado la posibilidad de hablar con pacientes, algo que resulta de lo más motivador. Vamos a meternos ya en harina. Soy el último ponente, así que pensemos que si además tengo que hablar de algo un poco complejo, no sé, espero que lo disfruten y que no tenga aquí que vérmelas con el señor de la campana. Vamos a hablar de terapia génica. Y empezaremos con conceptos básicos. Sabemos que tenemos ADN en las células, en todas las del organismo, en el núcleo, y los genes están hechos de ADN. Es un repertorio que denominamos genoma. El ADN es el repositorio de la información para que se active, para decirle a las células lo que han de hacer, se han de transformar en algo que sea efectivo. Es decir, las proteínas. El flujo de información pasa a través de un mensajero, un ARN mensajero, que lo traduce en proteínas, que es, digamos, la parte más efectiva, porque tienen funciones estructurales, inician reacciones químicas, señalan vías y lo que sucede en una enfermedad genética como la de Wilson es que se produce una mutación en el ADN que resulta en una falta o mutación de ARN mensajero, y esto afecta a las proteínas que o no hay o están mutadas, y esto afecta a la función y se produce la enfermedad. ¿Qué sucede cuando utilizamos un tratamiento tradicional, estándar? Pues nos fijamos sobre todo en la parte de la derecha del proceso patológico y actuamos sobre los síntomas. Se centra el tratamiento en la función de las proteínas. Con la terapia génica queremos ir al principio del proceso, modificando el ADN, algo que es sencillo y a la vez muy ambicioso, como todo el mundo ya se figurará. Y la idea, como decía, es sencilla, tampoco demasiado novedosa. En los 70 ya hablaban de terapia génica. Creo que este es el primer artículo científico donde se utiliza el concepto terapia génica, una publicación del año 72. Se trataba de otra enfermedad genética y como profesionales de la terapia génica tenemos una caja de herramientas, por así decirlo, que ha ido ampliándose en los últimos años, aunque hay dos componentes normalmente. La primera sería el vector, es decir, aquello que empleamos para llevar el ácido nucleico, y luego la carga, que es la terapia en sí. Tenemos una especie de sobre y dentro va el ADN o el ARN, que es el tratamiento, ¿no? Un ácido nucleico. Vamos a, si os parece, centrarnos en el vector. Hay numerosos vectores entre los que elegir. La mayoría tienen origen vírico. Y alguien dirá, qué raro utilizar los virus para los tratamientos, pero estos han evolucionado con los años para transferir
material genético a las células. Son lo mejor que conocemos para esta tarea, aunque existen distintos tipos de vectores. Y por poner un ejemplo, imaginemos el vector como el Amazon, ¿no? Queremos que entregue un paquete en una casa concreta, y para eso necesitan pues una camioneta, la que toque, ¿no? Porque igual no es lo mismo si quieres entregar un libro o una nevera. Entonces necesitamos que la capacidad del vehículo sea la adecuada, lo mismo con la terapia génica. Luego el tropismo, que es la capacidad del vector de entregar algo a la casa que toca. Quieres que tu vector entregue el paquete a la casa que toca y no a la del vecino. Luego integración, lo hablaremos más tarde. Y luego seguridad. Queremos que este mensajero sea de lo más profesional. No queremos que para entregarnos el paquete nos pise las flores, ¿no? Queremos que sea seguro el vector. Y hay una clase nueva de vectores que ha ido ganando importancia en los últimos años, que es material no vírico. Por lo general suelen ser lípidos o de composición lipídica, o son otros materiales como los polímeros, y es un campo que está en auge en la actualidad. Seguimos. Hay dos tipos de terapias génicas. Se puede llevar el vector directamente al paciente por el torrente sanguíneo, ¿no? Pues, por ejemplo, si queremos que sea para el cerebro, pues se pone para que vaya al cerebro. Esto se llama terapia génica in vivo. Y luego está la ex vivo, que consiste en extraer las células del paciente, modificarlas con terapia génica y volver a infundirlas en el organismo, volver a colocarlas con las células hematopoyéticas para solucionar los trastornos que se puedan haber producido en la sangre. Vamos a hablar de nuestro vector preferido, el más utilizado en la aplicación in vivo. Es el AAV, el vector adenovírico asociado a adenovirus. Es el sobre, el caparazón del vector, y ha sido un vector que ha tenido gran éxito porque ha habido cientos de ensayos clínicos con este vector, y hay productos en el mercado que se emplean a diario con pacientes con distintas indicaciones. Y como se aprecia aquí, el órgano diana más habitual es este, con lo cual es el hígado. Buena noticia, por tanto, con la enfermedad de Wilson. El motivo de que tenga éxito el vector reside en unos rasgos muy atractivos del vector para un terapeuta génico. Y aquí vemos que se trata de un vector, el AAV, ¿vale? Este vector adenovírico asociado a adenovirus es un virus que no es patogénico. La mayoría de las personas en esta sala se han infectado a lo largo de la vida con este virus y ni lo sabemos, o sea, no es patogénico. Puede transmitir eficazmente las células diferenciadas. Y hay distintas variantes del virus que pueden infectar distintos tejidos concretos del organismo, y esto se ha demostrado que puede ayudar a la expresión génica durante muchos años tras una única administración. Es seguro, en dosis sobre todo de bajas a moderadas en los humanos. ¿Hay desventajas?
relativas al uso de este vector, pero me referiré a ello más adelante. Enfermedad de Wilson. Sabéis que el gen responsable de la enfermedad es ATP7B. Por ahora ha sido una diana atractiva para la terapia génica porque conocemos el gen detrás del trastorno desde hace decenios. Fue uno de los primeros genes que se descubrió que era responsable de este trastorno genético y no es una enfermedad no es un caso extremadamente raro, pero hay posibilidad de utilizar la terapia génica en la enfermedad de Wilson. Pero tenemos que tener en cuenta el tamaño. Aquí vemos una representación de la proteína. Hay un código de colores que representan distintos dominios proteicos, partes de la proteína, y es muy grande, no cabe dentro del vector AAV, que es bastante pequeño. Pero a principios de los 2000, los bioquímicos demostraron que esta parte de la proteína son los dominios que unen el cobre. Descubrieron que si eliminabas esta parte de las proteínas, estas seguían funcionando, lo cual allanó el camino para los estudios llevados a cabo por el laboratorio fundamentalmente de Gloria en Pamplona, que demostró en modelos animales que la entrega de estas proteínas acortadas con un vector AAV en ratón funciona, mejoraban los ratones y allanó el camino, como decía, para 2 ensayos clínicos que están ahora mismo en marcha y que seguro conoceréis si estamos atentos a los resultados de la investigación. El problema del tamaño está prácticamente resuelto. Ahora bien, hay otros desafíos para intentar ampliar el tratamiento a cuantos más pacientes posible. Por un lado, la falta de efecto terapéutico por la dilución del vector es un concepto un poco complejo, y cuando utilizamos el vector AAV estándar, básicamente añadimos un gen a las células. Esto se llama sustitución génica, es un enfoque de terapia génica habitual, pero este gen adicional está separado, por así decirlo, del resto del ADN. ¿Bien? No es un problema a menos que empiece a replicarse las células, que sucede con el crecimiento. Los pacientes pediátricos pues van creciendo y entonces se replican las células con el crecimiento del hígado, por ejemplo, o hay células que mueren y se intenta replicar y replicar por muerte celular. Y entonces el efecto terapéutico disminuye, porque esto, que formaba parte del genoma, se pierde. Es lo que se llama dilución del vector. Hay una alternativa. Podemos utilizar la edición génica, es un enfoque diferente. Imaginemos que tenemos un libro, ¿no? Y hay un error, ¿no? Puedes tomar un papelito, escribir lo que es correcto y dejar el papelito dentro del libro, pero con el tiempo igual pues se pierde, ¿no? Porque no está adherido al libro. Lo que sucede con la edición génica es que puedes escribir en el propio texto, puedes cambiar la secuencia de ADN de tu genoma sin tener que solo añadir algo distinto. Esto pasa a formar parte del genoma y con la replicación celular no se pierde esa información. El problema con la edición génica, sobre todo in vivo, es que no es tan eficiente. La sustitución génica permite que muchas células expresen el genoma terapéutico con la edición, pero nosotros y otros tenemos la hipótesis de que cuando hay un daño, cuando la mutación está matando las células, al corregir el defecto, las
células pueden crecer más donde hay una corrección, porque si hay una regeneración, pensemos que las células pues igual están muriendo por los depósitos de cobre, y las que se replican siguen muriendo, porque sigue habiendo una mutación en ATP7B. Pero al corregir una célula, y esa célula corregida se replica, no muere porque está expresando la proteína. Y esa es la hipótesis. Nuestra hipótesis, y no voy a entrar en los detalles, se trata de una de las muchas maneras en que se puede hacer edición génica hoy en día, con maquinaria molecular de lo más sofisticada que te permite realizar casi cualquier tipo de cambio que quieras en el genoma. Esto es de hace unos años que intentamos integrar nuestro mini ATP7B en una región concreta del ADN que está muy expresada en el hígado, por lo tanto podemos tener un alto nivel de proteína terapéutica. Y aquí vemos la albúmina, y esto está basado en la recombinación. Cuando tenemos secuencias de ADN muy similares, se recombinan, o sea, van intercambiándose. Y en este proceso puedes insertar como secuencias externas dentro del genoma. Y esto es un proceso espontáneo. O sea, estamos administrándole a las células un fragmento de ADN. Sabemos que esto es bastante ineficiente. En un hígado normal sucede en un 1% de los hepatocitos. Y bueno, no se le escapa a nadie que esto es insuficiente para tratar y curar cualquier enfermedad, porque los otros 99% de hepatocitos no están bien, ¿no? Entonces, la hipótesis es que si empezamos de ese 1%, podemos ampliar la población de células, porque tienen una ventaja proliferativa, porque se han corregido. Se pueden extender con el tiempo, y esto es lo que viene a suceder. Aquí vemos a ratones sin tratar y vemos que destruyen el hígado, la morfología está tremendamente alterada. Abajo vemos un corte sin ATP7B, y si lo comparamos con los animales tratados, vemos la morfología, que es suave, regular, y si vemos la expresión de ATP7B, vemos esta zona marrón, son células expresando ATP7B. Por lo tanto, hemos alcanzado en torno a un 60% del hígado que puede expresar este gen, y empezamos con un 1% de las células, lo que resultó en una mejora del hígado, una restauración o recuperación de la actividad de la ceruloplasmina. Y la hipótesis fue, si esto se inyectó a adultos, entonces el hígado ya ha completado el crecimiento y se consideran ratones adultos. Pero dijimos, ¿y si nos adelantamos? Podríamos aprovechar el crecimiento fisiológico del hígado para aumentar la corrección celular. Y esto es lo que sucedió. Si nos fijamos en estos ratones a los que se inyectó antes, hubo una repoblación, una recuperación del 90%. Estos puntos marrones ya están por todas partes y se mejora significativamente el metabolismo del cobre. Pasemos a la última parte de la presentación, que es sobre otro reto en la edición génica, la terapia génica en la enfermedad de Wilson. La cuestión es que muchos pacientes presentan un hígado dañado. Cada vez el diagnóstico es más temprano, hemos hablado del cribado y en algunos casos es en neonatos, por lo tanto se diagnostica antes de que se presenten los síntomas. No obstante, hay muchos pacientes con
una alteración ya del hígado. Es un problema en la terapia génica. ¿Y por qué utilizo esta imagen icónica con mi futbolista preferido? Tenemos un vector que es lo mejor de lo mejor en el mundo y que tiene ahí un montón de rivales que tiene que superarlos, ¿no?, para meter un gol, que es llegar a las células hepáticas, ¿verdad? Entonces tenemos la fibrosis. Hay en el hígado cicatrices que aparecen en muchas enfermedades crónicas del hígado. Vemos aquí todas estas manchas rojas que son proteínas fuera de las células y pueden suponer una barrera física entre el torrente sanguíneo, donde tenemos el virus, este vector, ¿no?, y el hepatocito, las células del hígado, que son la diana. Luego tenemos la capilarización, las células del hígado que recubren los vasos sanguíneos, que son muy especiales y tienen como agujeros. Y el hígado es como un laboratorio de todo el cuerpo. Tiene que eliminar todos los tóxicos que hay en el cuerpo. Entonces necesita que esté en contacto cercano con la sangre. Normalmente los vasos del hígado son muy permeables, cosa que no sucede con una enfermedad hepática crónica como el Wilson, porque, como vemos aquí, desaparece en este tipo de enfermedad. Entonces, el endotelio del hígado es mucho menos permeable. Entonces, se produce la inflamación y la activación de las células inmunitarias, es decir, que el virus pueden llegar a células que no son de las del hígado, y hay células que son del sistema inmunitario, células especializadas pueden igual absorber más partículas y luego está la proliferación, la cuestión de la proliferación que ya hemos mencionado anteriormente, por eso que habíamos decidido apostar por la edición génica. Son limitaciones que tienen que ver con una enfermedad hepática crónica. Tiene un efecto negativo y las enfermedades caracterizadas por daño hepático no se ha investigado con terapia génica en general. Gloria, creo que fue el primer ensayo, creo que fue el suyo, en pacientes con una enfermedad genética caracterizada por una hepatopatía, y es el motivo por el que ahora pacientes con enfermedad hepática se excluyen de las investigaciones de terapia génica. Bueno, hemos intentado un poco estudiar esto en más profundidad en el laboratorio y hemos utilizado distintos modelos con daño hepático crónico, también con un ratón, y en este caso, en vez de ATP7B, expresa una proteína fluorescente para poder ver el vector mejor, y en la parte de la derecha vemos un ratón a la izquierda sano y a la derecha con fibrosis, también con enfermedad de Wilson. Es así. Y, por tanto, vemos menos células verdes fosforescentes en comparación con los ratones sanos. Y pensamos, bueno, estamos inyectando a estos ratones esto, hay una regeneración celular, es lo que explicamos, ¿no? Las células se replican para sustituir a los hepatocitos muertos, y entonces igual hay una dilución del vector, igual hay menos células verdes fosforescentes porque entra el vector y llega al hígado, pero en el proceso de replicación pues, igual se ha perdido. Pues no, vemos la cantidad de vectores en las células después de la inyección a los 2 días, no da tiempo a la dilución. Entonces no puede ser por eso. Y luego había una concentración baja de vector en el caso de la enfermedad de Wilson y en otros
hígados afectados. Entonces no es un problema de dilución, sino la absorción del vector por parte del hígado. El vector se queda más en el torrente sanguíneo de estos ratones y se distribuye más a otros órganos. Pero bueno, esto no nos interesa porque no es la diana terapéutica. Total, que nos preguntábamos, ¿y esto estará conectado con el virus concreto que estamos utilizando? La belleza de este vector que utilizamos para la terapia génica es que podemos jugar con el caparazón, con la cáscara, con la cápsula, ¿no? Y si cambiamos esta cápsula, podemos cambiar también el rendimiento del vector, ¿no? Las células que pueden hacer la transducción. Podemos modificar muchas características del vector. Y como he dicho antes, hay muchas variantes del vector con distintas propiedades y tenemos muchas variantes del vector. Desde los años 70 tenemos muchísimos, algunas alternativas son hechas con ingeniería y entonces vemos que unos funcionan mejor que otros. Y aquí vamos a mirar concretamente el número de células verdes aquí en los ratones tanto con daño en el hígado como sin. Y no sabemos por qué. Esto es lo que vimos en el cribado y entonces pues hemos querido investigar los cambios en esa cáscara, en esa cápsula, que hacen que mejore el rendimiento de este vector en el hígado. Y queremos seguir estudiando esto para disponer de herramientas más avanzadas y superar este problema que tenemos en la enfermedad de Wilson y también en otras patologías hepáticas crónicas. Y con esto termino. Gracias por brindarme esta oportunidad. Este es el grupo de investigación al que le doy las gracias, igual que a todos vosotros por vuestra amable atención. Y si tenéis preguntas, pues estaré encantado de responderlas. Thank you.